Ya, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá en esta nueva versión del webinar del ICBM de todos los meses. Como decía Leandro, tenemos el lujo de contar con el doctor Roberto Vidal entre los seminaristas de este año. Brevemente les cuento que el doctor Vidal, que es doctor en Ciencias de la Universidad de Concepción, es profesor titular de la universidad y director actualmente del programa de microbiología y micología del instituto. El doctor Vidal ha dedicado sus investigaciones a estudiar distintos aspectos de la biología microbiana y en particular del patógeno Escherichia coli, que como todos saben, es de gran importancia en distintas situaciones de salud, no solamente como una herramienta de estudio o de trabajo en investigación biomédica, sino por la importancia médica que ésta tiene. De esta manera, su línea de trabajo ha sido financiada con fondos provenientes de FONDESI, de FONDEF y también de otras fuentes nacionales e internacionales, lo que le ha permitido publicar sus resultados en diversas revistas de corriente principal, lo que también le ha permitido liderar un equipo humano de trabajo bien consolidado y que ha permitido tener esta productividad. Yo creo que más allá de los palmarés que Roberto nos pueda exhibir, lo más importante es lo que nos tiene que contar respecto de su línea de trabajo en relación a la Escherichia coli, como lo dice el título de este webinar. Y por lo tanto, Roberto, quiero agradecerte el tiempo que te has dado para poder compartir tus resultados con nosotros, darte la bienvenida y darte este espacio, que es el de todos nosotros, para que puedas hacer tu exposición. Así que desde este momento te doy la palabra para que puedas exponer tus resultados. Muchas gracias de nuevo, Roberto. Y muchas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy. Bueno, muchas gracias Juan Diego, muchas gracias Leandro y muchas gracias a todos quienes están hoy día. La verdad es que sí, efectivamente lo que voy a tratar de mostrar es lo que hemos hecho en el último tiempo, no en el último tiempo, sino que cómo se ha desarrollado la investigación al interior del laboratorio. Y la verdad es que es bastante información. Espero hacerlo entretenido para que ustedes se diviertan, como ha sido en el caso nuestro y con la gente que ha pasado en algún momento por este laboratorio. Así que voy a compartir mi pantalla en honor al tiempo y por si después si llegaran a haber preguntas. ¿Se ve? Se ve súper bien. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, Escherichia coli, un patógeno versátil con un potencial inagotable, es lo que nosotros hemos podido demostrar y observar en estos casi 20 años de trabajo en el laboratorio. Y lo que espero poder contarles hoy es justamente el tipo de investigaciones que se han hecho en el laboratorio y que han dado pie al desarrollo de líneas de trabajo en este laboratorio y en otros laboratorios. A diferencia de lo que uno hace normalmente, como todo lo que les voy a presentar tiene participación de mucha gente, lo primero que voy a hacer es agradecer a todos quienes han pasado por el laboratorio. Aquí hay insignes de la facultad y del instituto que han pasado por mi laboratorio y que en algún momento han estado trabajando conmigo. Así que para todos ellos las gracias, porque lo que voy a mostrar hoy día en gran medida es parte de su trabajo. Lo primero es contarles que me vine de Concepción en el año 99 a Santiago. Fue la única diapositiva que encontré, perdonen por lo de Talca, no es que haya pasado algo en Talca cuando viajé desde Concepción a Santiago. La verdad es que fue una muy buena decisión. En el tiempo uno mira hacia atrás y claramente ha sido una decisión de vida muy importante para mí y espero que para aquellos que han estado vinculados al trabajo que desarrollamos también. La primera gran decisión fue esta. ¿Por qué optar
partí trabajando con Miguel O'Ryan y la doctora Valeria Prado. Nuestra línea de trabajo siempre ha estado vinculada a conocer los patógenos con los que nosotros trabajábamos. En el caso de los calicivirus, con Miguel hicimos taxonomía, junto con David Matson de la Universidad de Virginia. Sin embargo, con la doctora Prado trabajé en cosas mucho más aplicadas. Desarrollamos métodos diagnósticos. Si uno suma estos dos artículos que aparecen mencionados acá, voy a poner el... parece que no puedo. ¿Alcanzan a ver aquí? ¿Ven mi cursor? Sí, Roberto, Sí, vemos bien. ya. Sí. Bueno, partimos desarrollando metodologías que tenían que ver con el diagnóstico de coli, que en esa época no existía. No había cómo diagnosticar el coli patógeno. Y nos abocamos a la tarea de desarrollar lo que en ese tiempo era lo ideal, una PCR múltiple que pudiera caracterizar todos los patotipos de coli. Y sumando y restando había que tomar una decisión, y me vinculé con los coli y seguí trabajando con la doctora Valeria Prado desde el año desde el año 2001, 2002. Y bueno, hasta ahí quedaron los trabajos con Miguel. Hemos seguido colaborando, pero ya no más en calicivirus humano. Y cuando uno mira la historia de los trabajos asociados a E. coli y a E. coli patógena, creo que fue una buena decisión el incorporarme a trabajar con E. coli patógena, porque de 930 artículos al año, en el año 99, en la actualidad se publican alrededor de 4.000 o más artículos al año. Definitivamente hay un grupo que se ha abocado al estudio de coli patógenas que hace interesante participar de él. Hace muy interesante participar de él. ¿Qué diferencias hay entre un coli comensal y un coli patógeno? Esa es una de las primeras cosas que uno debe entender cuando estudia E. coli. Un coli comensal tiene alrededor de 1.000 genes menos que un coli patógeno. En esta diapositiva, que si bien es cierto es un poco burda, es lo que quiero representar. Cuando uno analiza el tamaño de los genomas de colis patógenos, como el caso de O157 o de esta coli que es una uropatogénica, es 1.000 veces mayor al de un coli K12, que no es comensal, es un coli de laboratorio, o un coli HS, que sí es un coli comensal. ¿Y en qué se basa esta diferencia? Principalmente está dado por elementos extracromosomales que se integran al genoma de coli. Y uno puede comparar acá un coli O157 con un coli K12, y ambos mantienen un core genómico idéntico, que es lo que está en celeste, pero todo lo que está en este color naranjo o este color rojo corresponden a extras genómicos que tiene O157 respecto de K12, y asociado principalmente a islas genómicas y profago. Por lo tanto, en E. coli, todo lo que significa el encontrar ahora clones o linajes que son patogénicos se asocia con mecanismos que están asociados a transferencia genética horizontal, transformación, transducción y conjugación, sin duda. Eso ha hecho que los colis presenten mecanismos distintos de patogenicidad y que uno los pueda diferenciar por la clínica y la epidemiología en algunos casos. O sea, los grupos etarios que afectan son distintos, los síntomas clínicos son diferentes, pero necesitábamos algo, y ahí fue donde nos enfocamos en los factores de virulencia, porque los factores de virulencia que requiere cada una de ellas para causar la patología son distintos, en la mayoría de los casos. ¿Ya? Por eso la PCR múltiple que desarrollamos con la doctora Prado tuvo la facilidad de ser rápidamente capturada, porque clínicamente es muy relevante conocer si se trata de un coli productor de chigatoxina o si se trata de una shigella, por ejemplo. Porque si se trata de una shigella yo puedo tratar con antibióticos, pero si se trata de un coli productor de chigatoxina no puedo tratar con antibióticos. Porque lo que hago es que la bacteria, al activarse el fago lisógeno a su ciclo lítico, produzca más chigatoxina. Entonces, hay
hay aspectos de la clínica de estas bacterias que hacen relevante su diagnóstico. Y bueno, están definidos como patotipos, patobares, ecotipos, porque cada una de ellas tiene un sitio anatómico donde causa la infección, donde causa la patología, algunas de mayor distribución, como las UPEC, que pueden ir desde una septicemia a una infección a nivel renal o a nivel de la vejiga, ¿no es cierto? Y otras que son mucho más localizadas. Nosotros nos hemos enfocado a lo largo de todos estos años en el coli enterotoxigénico, en el coli productor de chigatoxina, y después de estudios que han sido súper provechosos y productivos con Marcela Hermoso y su grupo, en coli adherente invasivo, que sigue siendo un patógeno que no se asocia con ninguno de los dos grandes grupos que están asociados a colis patógenos, que son los extraintestinales, donde están los uropatogénicos y aquellos que causan septicemias o meningitis, y los colis diarreogénicos que tienen como sitio blanco el aparato digestivo. Esta coli adherente invasiva no ha sido definida en ninguno de los dos grupos hasta ahora y existe bastante controversia al respecto. Entonces, lo que yo les voy a contar es qué es lo que hemos hecho en el laboratorio de enteropatógenos a lo largo de este tiempo, y he dividido la presentación en ETEC, AIEC y STEC, que son 3 patotipos de Escherichia coli patógenas. ETEC es un coli enterotoxigénico, AIEC es un coli adherente invasivo, y STEC son los colis que producen chigatoxina. El nombre Escherichia coli deriva de Theodor Escherichia, un médico alemán que vivió entre estos años y que describió el Bacterium coli comune, que posteriormente pasó a llamarse Escherichia coli en honor a este pediatra. ¿Qué es importante y por qué es relevante Escherichia coli enterotoxigénico o ETEC? Porque a nivel mundial, principalmente en África y Asia, se describe que anualmente esta bacteria provoca alrededor de 300.000 muertes, en algunos casos se describen 800.000 muertes, y es uno de los principales agentes de lo que se conoce como la diarrea del viajero. Nadie quiere tener una diarrea en uno de sus viajes. Bueno, este es uno de los agentes que causa diarrea del viajero. Y aquí al ladito están las imágenes de Myron Levin, Karen Kotloff y Dave Rasko, que son 3 académicos investigadores que han sido parte importantísima de la investigación en ETEC en nuestro laboratorio. Todos son de la Universidad de Maryland. Todo nuestro trabajo en ETEC ha estado vinculado a financiamiento por Bill Gates. Y ellos tomaron la decisión de definir nuestro laboratorio como el laboratorio de referencia para la caracterización de colis enterotoxigénicas en sus estudios que tienen características de nivel mundial, porque incluyen alrededor de 8 países, a los cuales se les tomaban muestras y las derivaban hacia nuestro laboratorio. Tenemos la colección, yo creo que uno de los que tenemos la mayor colección de colis patógenas a nivel mundial, con más de 30.000 cepas almacenadas acá en nuestros laboratorios. Este coli enterotoxigénico tiene factores de virulencia. Estos factores de virulencia son principalmente el flagelo, que Jim Fleckenstein, también hemos colaborado con él, publicó que esta bacteria produce una proteína que es ETPA. Esta ETPA une el tip del flagelo y finalmente ETPA interactúa con un receptor a nivel de las vellosidades intestinales y permite una unión de milisegundos entre la bacteria y el epitelio que son suficientes para que los factores de colonización, que son fimbriax, se puedan unir a la vellosidad intestinal y cimentar esta unión de manera definitiva. ¿Qué son los factores de colonización? Son estas tipos fibras rígidas en algunos casos, en otros casos son flexibles, que están definidos como uno de sus principales factores de virulencia, porque sabemos nosotros que una bacteria que no se adhiere no es capaz de causar infección. Y además se caracteriza esta bacteria por producir 2 toxinas, una toxina termoestable, una toxina termolábil. Ambas, ¿no es cierto?, lo que hacen, una es activar guanilatociclasas, otra de nilatociclasas, producir liberación de iones cloro y con ello agua y la diarrea. Esta es una bacteria que se caracteriza por producir una diarrea acuosa.
Bueno, también nuestro aporte en este caso fue desarrollar PCRs múltiples para caracterizar los factores de colonización, que es lo que en estos momentos y desde hace años atrás ha sido lo que más llama la atención en estas coli, porque todos buscan una vacuna. Es difícil, hasta ahora no hay nada, todos han buscado una vacuna y claro, la vacuna uno asume que debiera estar dirigida contra estos factores de colonización para evitar que la bacteria una el epitelio intestinal. Y yo les hablo a ustedes de Asia y África, pero fíjense ustedes que en Chile, cuando fue el terremoto, en el año 2010, hubieron 30.000 casos de diarrea en Antofagasta. Ustedes saben que Antofagasta, una de las carencias que tiene es el agua. Y lamentablemente Antofagasta lo que hacía en ese momento era tratar el agua servida, el agua servida, la trataba con cloro. Y para el terremoto, la planta de cloro de Talcahuano capotó. Y por lo tanto no había ninguna forma de hacer llegar cloro. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Privilegiaron clorar el agua potable y no seguir clorando el agua servida, que en ese tiempo se usaba para regar frutas y hortalizas en una región que se conocía como la Chimba. Se produjo un brote de 30.000 personas, 30.000 personas con diarrea en Antofagasta y Calama. Y muchas de esas personas consumieron estos alimentos. Inicialmente se pensó que eran norovirus los que causaron el problema, y bueno, Miguel trabajaba en norovirus y lo que quería era que todos asumiéramos que eran norovirus, pero la clínica de la infección es muy parecida. Es diarrea, es vómito, mucho meteorismo. Una alumna de Cecilia Toro, que es parte del grupo del laboratorio, fue a Antofagasta a visitar a su familia post-terremoto y volvió con una bacteria y con su estómago destrozado, su intestino. ¿Y qué es lo que tenía? Un ETEC, con todos los factores de virulencia conocidos hasta ahora. Bueno, entonces ETEC no es solo un problema en Asia y África, porque cuando se producen este tipo de situaciones pasa a ser también un problema de países desarrollados o en vías de desarrollo. Lo otro que es interesante es que cuando uno analiza las ETEC a nivel mundial, ¿ya? Este es una revisión sistemática que se hizo de artículos publicados entre 1961 y el 2009, se reporta que hay casi un 50% de cepas que no tienen factores de colonización, pero lo que no tienen son los factores de colonización clásicos. Bueno, en ese tiempo llegó Felipe, que aquí tiene una carita de niño malo, ¿ya? Llegó Felipe al laboratorio a hacer su tesis de doctorado. Y a Felipe le propuse asumir este reto, buscar cepas que no tenían factores de colonización asignados o no tenían los factores clásicos. Y encontramos una cepa chilena de casos de diarrea en Chile, no de las que traíamos desde Asia y África, y esta cepa incluso tenía mayor adhesión que la cepa tipo de ETEC. Aquí tenemos un coli control que usamos nosotros, que es un coli no adherente. Y claro, teníamos que tratar de averiguar cómo se pegaba a las células. Hicimos muchísimas cosas antes de llegar a algo tan sencillo como extraer proteínas de membrana externa por calor a 60 grados Celsius y hacerlo en un cultivo que estaba a 20 grados y un cultivo que estaba a 37. Y encontrar esta tremenda banda de proteína a 37 grados que correspondía a una adhesina. Se generaron anticuerpos contra esta proteína en una pasantía que hizo Felipe en el laboratorio de Alfredo Torres en UTMB, y además mandamos a secuenciar el amino de esta proteína. Lamentablemente esto no nos sirvió de nada porque no encontramos nada que se le pareciera. Era una proteína completamente nueva. En ese tiempo la secuenciación, yo recuerdo haber pagado 2,5 millones por la secuencia de un genoma de coli. Por lo tanto, la posibilidad de secuenciar un genoma era negativo para cualquiera. Y la bacteria tenía sus fimbrias y había que caracterizarlas. Entonces, viendo cómo hacer la caracterización de este TEC, que ustedes pueden ver acá, se pega incluso más que la cepa tipo en las uniones intercelulares, de manera muy ordenadita, lo que hicimos fue digerir el genoma
y cortar aquellos fragmentos de alrededor de 40 kilobases. Este es un gel en campo pulsado, donde tenemos, ¿no es cierto?, el genoma digerido con SAU 3A1, con 2 unidades, con 3 unidades, finalmente usamos la de 2 unidades para esta región, purificamos el DNA de esta región y lo clonamos en un cósmido. Y este cósmido lo transformamos en HB101, que es una bacteria no adherente. Y ahí tuvo la entretención de su vida Felipe probando clones que fueran adherentes, hasta que encontró el clon G10, el G12 y el G19, que adherían, no tanto como la cepa tipo, pero sí eran capaces de adherir cultivos de células caco. Estos dos, el G19 y el G10, cuando hicimos el análisis de restricción, nos daba el mismo patrón. Por lo tanto, asumimos que contenían lo mismo, y el CS23 daba un patrón distinto. Felipe optó por el CS23, se usó el mini TN5 para mutar el clon G12 y obtener mutantes por transposición, hasta que encontramos una, que era la TN11, que adhería mucho menos que el clon inicial. Y finalmente lo que encontró Felipe, una vez que comenzó la secuenciación, fue un nuevo factor de colonización, un operón fimbrial completo asociado a ETEC. Y una nueva fimbria, que es CS23, ¿no es cierto?, que tenía justamente la secuencia que nosotros habíamos inicialmente caracterizado en su amino terminal, la secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Y bueno, Felipe caracterizó este nuevo operón fimbrial, como ha hecho con otros, como el CS26, porque ha seguido caracterizando operones fimbriales o nuevas fimbrias en este tipo de bacterias. Pero eso no fue todo, porque Daniela Gutiérrez, como parte de su tesis de pregrado, tomó los otros clones. Y ustedes pueden ver acá que cuando se hace, este es un gel también de proteínas de membrana externa obtenido por calor, el clon G10 tiene una pequeña bandita, después de haber sido mutagenizado por transposón mini-T5, en algunos clones sigue teniendo la misma banda, pero este clon, TN2, ya la pierde. Y al caracterizar esa banda, se encontró con una nueva estructura, tampoco caracterizada previamente, que corresponde a un autotransportador. Un autotransportador se caracteriza porque su dominio carboxilo forma un beta barril a través del cual pasa el dominio amino terminal de la proteína y se exporta hacia el exterior y queda expuesto. Puede ser proteolizado o no. En el caso nuestro, esta estructura seguía presente en la bacteria y seguía funcionando como una adhesina. ¿Ya? Cuando se hizo el análisis de la secuencia, esto fue en colaboración con Fernando Ruiz de la Universidad de Virginia, nos encontramos que este nuevo factor de virulencia es un autotransportador de la familia de las serina proteasas, estaría dentro de lo que se conoce como SPEIT inmunomoduladores, ¿ya? Y eso es así muy resumido lo que se ha hecho en ETEC, en coli enterotoxigénico, porque ahora Felipe es el que tiene esta línea, Felipe es el que, con todo el advenimiento que hemos tenido de la genómica y la posibilidad de acceder a genomas, tanto de bases de datos como mandar a secuenciar con alrededor de, ahora pagamos 50 libras o $50 por un genoma, comparado con los 2 millones y algo que pagábamos en ese momento. Felipe está trabajando arduamente en lo que es la caracterización de nuevas adhesinas en colis uropatógenas, en colis enterotoxigénicas, y lo bonito es que aquí quedó una línea de desarrollo para el futuro. Lo otro que también hemos asumido es el tema de la microbiota. ¿Y por qué parto con la microbiota? Porque desde aquí derivamos nosotros al coli adherente invasivo. Estos estudios fueron propuestos por Marcela Hermoso y Rodrigo Quera. Inicialmente nos permitieron participar del estudio, nos invitaron. Yo recuerdo que alrededor del año 2009 o 2007 en Argentina se hizo un BTEC, un
un simposio de estos mundiales de coli productor de chigatoxina y asistió un investigador, el doctor Bodecker de la Universidad de Maryland, que me dijo, en la enfermedad inflamatoria intestinal el futuro son las E. coli. Bueno, cuando Marcela me propuso estudiar el microbioma o la microbiota de pacientes con enfermedad inflamatoria, una de las cosas que queríamos hacer era ver si efectivamente habían colis asociados a estos pacientes. Ustedes saben que el microbioma es algo que va variando con el tiempo, que se estabiliza alrededor de los 3 años, y después de los 3 años, ¿no es cierto?, es donde ocurren una serie de eventos que lo pueden modificar. ¿Ya? Dentro de ellos, la patología de enfermedad inflamatoria intestinal. El colon y el aparato digestivo es diverso en microorganismos, es rico en microbiota, en diversidad de microorganismos y en cantidad de microorganismos. Es probablemente el sitio del cuerpo más poblado por bacterias. Y bueno, lamentablemente si esto se altera todo el organismo. Ahora existen un montón de estudios que vinculan microbiota con Alzheimer, con autismo, con Parkinson. El estómago está conectado con todo el organismo, incluido el cerebro. Por lo tanto, la homeostasis a nivel de la microbiota digestiva es relevante. El Crohn y la colitis ulcerosa son 2 enfermedades que son distintas, pero afectan el aparato digestivo. La colitis ulcerosa se remite al colon. En cambio, la enfermedad de Crohn es todo el aparato digestivo el que puede ser afectado, y aquí aparecen mencionados los diferentes niveles de gravedad o de puntos donde hay daño inflamatorio a nivel del sitio afectado. Pero lo interesante era conocer desde el punto de vista de la microbiota qué cambios se generan. Esa era la pregunta. ¿Qué es lo que se sabía hasta el momento? Que la colitis ulcerosa provoca cambios en la microbiota que no son tan drásticos respecto de una microbiota normal. Y que el Crohn, por el contrario, sí provoca una modificación intensa a nivel de la microbiota, principalmente asociada a proteobacterias, ¿ya? Donde están las coli, donde están todas las bacterias entéricas. Y que por lo tanto, cuando uno analiza, en el caso de Crohn, qué es lo que pasa con la microbiota, ya se sabe que se ganan microorganismos y otros se pierden en el caso de una enfermedad de Crohn. Marcela con Rodrigo Quera trabajaron en enfermedad inflamatoria, pero tuvo una gracia muy importante el estudio de Marcela con Rodrigo, que se enfocaron en biopsias. La gran mayoría de los estudios de microbiota intestinal se asocia a heces. Y eso uno puede buscar la literatura y tiene mucha crítica porque las heces arrastran microbiota a lo largo de todo el aparato digestivo. Y por lo tanto, no es tan limpio como tomar una muestra de biopsia del sitio de la lesión y conocer qué cambios se han producido en ese lugar. ¿Era difícil caracterizar la microbiota? Sí, porque nosotros no teníamos mucha experiencia, y con quien yo había trabajado o trabajé en el año 96 caracterizando comunidades microbianas asociadas a bioreactores, porque mi tesis de doctorado fue en tratamiento de efluentes pesqueros con reactores metanogénicos o asociados a microorganismos metanógenos. Ahí conocí a Ramón Rosselló, que es jefe de uno de los laboratorios del IMEDEA, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, asociado al CSIC en España. Está en Mallorca, por lo tanto no era un problema el querer ir a Mallorca a trabajar. Y Ramón, el único problema, bueno, siempre ha trabajado con microbiota ambiental, pero la verdad es que es exactamente lo mismo. Y gran parte de lo que hemos hecho en nuestro laboratorio deriva del conocimiento que yo adquirí en esos años en el laboratorio de Jorge Lalucat, que era el jefe de Ramón. Entonces yo le pedí a Ramón si nos podía apoyar en los estudios de microbiota. Y Ramón me dijo que él con ese no trabajaba. Cualquier cosa podía hacer, pero menos trabajar con ese. Lo que generó una muralla de partida. ¿En qué terminó esto? En que cuando le dije que se trataba de biopsias, se interesó
interesó a médicos del Hospital de Sondureta en Mallorca y se terminó haciendo un mega estudio de enfermedad inflamatoria con pacientes chilenos y españoles. La base del estudio es el RNA 16S, que es lo que permite en el caso de las bacterias llegar a nivel de especie, y podemos identificar las especies que están, ¿no es cierto?, asociados al microbioma que nosotros queremos caracterizar. Aquí están las características que hacen especial esta molécula para este tipo de estudios. En la actualidad, con la secuenciación, hay técnicas que van a la caracterización completa del genoma, como la metagenómica, pero cuando uno quiere estudiar diversidad y conocer diversidad de microambientes, las librerías de 16S siguen siendo importantes. Nosotros encontramos, aquí ustedes pueden ver en estas imágenes, el color rojo indica presencia mayoritaria de este microorganismo, y en la medida que va bajando la graduación hasta el azul, significa ausencia del microorganismo. Y ustedes pueden ver que en individuos controles, no sanos, son controles, los firmicutes están en abundancia, y este puntito rojo, esta línea roja, corresponde a Faecalibacterium praunitzii, que es un indicador de una microbiota sana. Y todos los demás son pacientes con enfermedad de Crohn. Y ustedes pueden ver cómo va cambiando este panorama. Los firmicutes, hay estadios dentro de la enfermedad de Crohn probablemente, donde todavía existe una comunidad de firmicutes importante en algunos pacientes, pero se van apagando hasta llegar a pacientes donde la cantidad de firmicutes es menor. Prácticamente es muy menor respecto de individuos sanos. Y por el contrario, las proteobacterias en individuos sanos no existen, o hay muy pocas, pero en individuos con enfermedad de Crohn ya declarada y con máximo cambio en su microbiota, las proteobacterias son dominantes dentro de este panorama. Ahora, hasta ahí no decíamos nada nuevo. ¿Qué fue lo nuevo? Que nosotros con la metodología que utilizamos, que en vez de OTUS, que son las unidades taxonómicas operacionales que se basan en identidad de secuencia, lo que usamos nosotros fueron los OPUS, unidades filogenéticas operacionales. O sea, la aproximación que se hizo en nuestro trabajo fue filogenético, fue taxonómico. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que E. coli es un grupo taxonómico importante y que aumenta en los pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, con Marcela lo que hicimos fue tratar de aislar coli desde las biopsias. Tratamos las biopsias con gentamicina para matar todo lo que hubiera fuera del tejido, como parte del lumen, ¿no es cierto? Y el resto lo maceramos y lo cultivamos en agar McConkey. Y recuperamos colis. Y recuperamos colis intracelulares. Y esas colis intracelulares en un paciente al que se le tomaba muestra de colon o de ilion eran clonales. O sea, en un individuo, la coli adherente invasiva, que es la que se asocia a Crohn, es clonal, independiente del sitio donde se haya tomado. Pero cuando comparo diferentes individuos, son heterogéneos. Es decir, cada individuo tiene su propio coli adherente invasivo en el caso de la enfermedad de Crohn. Un estudio que se publicó este año de una tesista de doctorado, del doctorado en microbiología, Nayaret Chamorro, muestra con mayor detalle qué microorganismos son los que desaparecen en la disbiosis o están presentes en un individuo sano y cuáles son los que aumentan en un individuo con enfermedad inflamatoria intestinal. Y el aporte de este nuevo estudio es que se encontraron biomarcadores, es decir, hay bacterias que nos permiten conocer cuándo un individuo está disbiótico, es decir, cuándo ha modificado su microbioma, y estas bacterias que están acá, lo que hacen es decirnos que ese individuo lo que tiene es una disbiosis que está donde todo el microbioma se mueve hacia las proteobacterias. Y es interesante porque aquí nosotros comprobamos la teoría del oxígeno que se asocia con enfermedad inflamatoria intestinal. Porque la teoría del oxígeno dice que en tejido inflamado se producen muchas veces hemorragias, sale sangre al lumen, y como sale hemoglobina, sale oxígeno.
Y como hay oxígeno, incluso es posible pesquisar organismos que son aerobios estrictos como Acinetobacter. Se generan bolsitas pequeñas de aire. Y esto, Philippe Sansonetti, que es un investigador muy conocido en el área de la microbiología, en un FEMS, en un Congreso Europeo de Microbiología, lo mostró en ratones. Y él dijo que Acinetobacter era un indicador de enfermedad inflamatoria en ratones donde se había inducido la enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando nosotros le mostramos los resultados nuestros y que estaba Acinetobacter asociado a tejido, no lo podía creer porque estaba comprobándose lo que él había presentado recién en su charla en ratones. Entonces, la verdad es que este trabajo ha sido muy bonito. Además, es posible con estas bacterias que están mencionadas acá abajo, en la figura del lado derecho, la inferior, con estas bacterias incluso se podría diferenciar entre lo que es una colitis ulcerosa de lo que es un Crohn como biomarcadores. Esto habría que probarlo, es la propuesta que nosotros tenemos para el futuro. Si se puede tomar y ensayar, sería bastante interesante. ¿Con qué nos quedamos? Con que ha sido una colaboración muy productiva, muy productiva con Marcela, con todo su grupo. Para nuestro grupo también ha sido muy beneficioso. Hemos publicado bastante en el tema. Hemos aislado la bacteria, que eso es muy importante porque podemos seguir haciendo estudios de microbiología y de interacción entre la bacteria y la célula. Esta bacteria no tiene factores de virulencia que yo los pueda detectar con una PCR. Yo tengo que caracterizarla fenotípicamente porque esta bacteria es capaz de adherir a células, de invadir a las células y de sobrevivir en macrófagos. Si cumple con esos 3 parámetros, yo puedo definir esta bacteria como un coli adherente invasivo, que es el que se asocia con enfermedad inflamatoria, particularmente con Crohn. Y lo que estamos estudiando de los mecanismos que se han descrito para esta bacteria es qué es lo que ocurre con las vesículas. Las vesículas yo creo que va a ser el boom en poco tiempo. Las bacterias secretan vesículas como parte de su fisiología y esas vesículas tienen que tener un rol. Antes se pensaba que era detrito celular que se eliminaba. No, yo creo que participan en lo que es comunicación, ya sea entre bacterias o bien entre la bacteria y la célula. Como premio a todo el trabajo que tengo y que he realizado con Ramón desde hace años, y esto último porque él reconoció que de los grupos de Chile, el grupo nuestro, con Marcela, como les he comentado, es donde él ha alcanzado una muy buena productividad en su colaboración. Puedo decirles que tengo una bacteria que tiene mi apellido. Se llama Winooskiella vidali. Así que probablemente, salvo que le cambien el nombre en el futuro, esta bacteria va a seguir siendo nombrada en honor a mí en la taxonomía microbiana. Este es un dato extra, ¿ya? Para que se rían un poco. Porque parte con wino o vino. Yo creo que eso fue lo que quiso hacer Ramón. Y lo último es lo que hemos hecho en coliproductor de chigatoxina. Coliproductor de chigatoxina es una bacteria que realmente es un problema, porque cuando se presenta y causa infección en niños o adultos mayores, esta bacteria produce una infección gravísima, que normalmente deja secuelas o los niños mueren, ¿ya? Se ha prestado esta bacteria para bromas, como lo que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Asociado a la venganza de Montezuma en México. Bueno, aquí tienen el transporte de espinacas, ¿no es cierto?, con forma de una taza de baño. Ha tenido publicaciones en Time, ha generado problemas económicos en España en el año 2011, cuando fue ese brote masivo en Alemania, asociado al consumo de hortalizas, y que perjudicó a España cuando en el final eran brotes de alfalfa que venían de Egipto. Y también tiene bestsellers, como estos que están acá. Así que si alguna vez se animan a leerlo, es bien entretenido, no les voy a contar de qué se trata, es muy entretenido. Y aquí aparece Alfredo Torres. Bueno, la doctora Prado también aparece, porque esta era la línea que ella tenía desde el año 80 y algo. Y lo que yo hice fue tratar de continuarla con el mismo éxito que ella
tenía en esta línea y con los mismos vínculos que ella logró a lo largo de su carrera. Y Alfredo Torres es uno de ellos. Alfredo Torres es un investigador de la Universidad de Texas, y Alfredo siempre se vinculó a coli productor de chigatoxina y fue quien nos dio el puntapié inicial en el laboratorio para nuestros estudios, ¿ya? Y en ese sentido se le agradece mucho su participación. ¿Qué es lo más importante de acá? Que coli productor de chigatoxina es el único patógeno zoonótico de toda la lista de colis patógenos. Es decir, es el único que nos llega desde fuera, porque es parte de la microbiota de bovinos, de rumiantes en general, principalmente bovinos, es por donde nos llega a nosotros a través de las carnes contaminadas, producto de un mal faenamiento, o de las aguas contaminadas con heces de bovino. Es tan baja la dosis que necesita uno para infectarse que las aguas de recreo, las aguas de piscina han sido un vehículo de infección, de brotes por coli productor de chigatoxina, porque se necesitan de 10 a 100 células para causar la infección en niños o en adultos, ¿ya? Entonces lo más importante es que es una zoonosis. Todas las otras colis patógenas son exclusivamente humanas, por lo tanto si están es porque alguien contaminó con heces humanos el alimento. Es importante mencionar que desde el año 89 a la fecha ha disminuido muchísimo la epidemiología de las infecciones por coli enterotoxigénico, por ejemplo, que era de un 12%, ahora no supera el 1%, principalmente por los sistemas de tratamiento de agua servida. Pero en el caso de coli productor de chigatoxina no, porque no depende del ser humano, es una bacteria zoonótica. El reservorio es animal. Y para los que no son carnívoros y que optan por ser vegetarianos, también es un problema, porque esta bacteria se ha demostrado que tiene tropismo por los estomas. Y cuando llegan los estomas, es capaz de formar biopelículas. Y eliminar una biopelícula bacteriana del interior de un estoma es muy difícil. Y de ahí que los grandes brotes que se han producido en el último tiempo en México, asociados al consumo de espinacas, es debido a esta situación. ¿Qué es lo principal en esta bacteria? Mencionar para ustedes que se trata de un híbrido entre un coli enteropatógeno, del cual habló muy bien la vez pasada Omar Orellana. Es un coli que produce una lesión a nivel del epitelio, que es este pedestal que borra las vellosidades intestinales, y al borrar las vellosidades intestinales provoca la diarrea. Pero además produce una chigatoxina. Inicialmente siempre se pensó que el híbrido coli enterohemorrágico, como se llama ese subgrupo, o EHEC, era el único capaz de causar infección en humanos. Eso cambió rotundamente en la actualidad y se sabe que cualquier coli productor de chigatoxina es capaz de infectar a humanos. Y con características clínicas que no se diferencian en nada de las producidas por un coli enterohemorrágico. Lo otro que es importante es que este coli, el principal factor de virulencia es la capacidad de producir chigatoxina. Chigatoxinas codificadas en fagos lisógenos, ¿ya? Su DNA en el DNA bacteriano y les permite producir dos toxinas, la chigatoxina 1 y la chigatoxina 2. ¿Cuál es la más importante en el caso de humanos? La variante 2. De la cual existen alrededor de 10 variantes en la actualidad, y de chigatoxina 1 alrededor de 3. Aquí está el daño más importante. Normalmente un niño consume la bacteria, hace la diarrea, la mamá no se preocupa porque está con diarrea, pero sí se preocupa cuando está con la disentería. Pero a esas alturas ya la bacteria produjo la chigatoxina, ingresó a la sangre y viaja hacia el riñón donde está su receptor. Y cuando llega al riñón, ahí hay que cruzar los dedos para que no pase más allá y se pueda resolver lo que ocurre en el 85%, pero hay un 15% de niños que van a hacer la infección grave extraintestinal, que es el síndrome hemolítico urémico, que se caracteriza por anemia hemolítica y por trombocitopenia, y principalmente por apoptosis de células a nivel renal. Y ustedes pueden ver el daño que provoca la chigatoxina en riñones de babuinos que fueron inyectados, ¿no es cierto?, con esta chigatoxina 1 y con la chigatoxina 2. ¿Ya?
¿Existe tratamiento? No hay tratamiento. No hay tratamiento porque los antibióticos además inducen el ciclo lítico y acompañado del ciclo lítico la producción de muchísima chigatoxina. Por eso es importante el diagnóstico. Por eso es importante diferenciar si es una diarrea con sangre por Shigella o por coli enteromorrágico. Es endémica en Chile. Hay casos todos los años, principalmente en la época de verano. Y este estudio a nivel nacional que realizó la doctora Valeria Prado, que logró determinar que la tasa de infección de STEC en Chile era de 3.4 por cada 100.000 habitantes en el año 2004-2005, nos dejó un regalo que lo vinimos a descubrir en el año 2009-2010 más o menos, que eran 157 sueros humanos de niños que hicieron la infección, que hicieron el síndrome hemolítico urémico, sueros en fase aguda y en fase convaleciente, que claro, ahora en investigación son oro puro, porque teníamos la respuesta del organismo frente a la infección por coli, productor de chigatoxina. La epidemiología a nivel mundial ha ido cambiando y ya no es el O157 porque todo a nivel mundial está para eliminar O157. El tratamiento de animales, los probióticos usados en animales, todo se dirige a eliminar O157. ¿Qué pasó? Que empezaron a aumentar otros seropatotipos, que inicialmente Carmali, que es un médico, no recuerdo cuál es su origen, pero fue quien describió este tipo de bacterias. Carmali dijo que los más importantes eran los enterohemorrágicos. Ese concepto ha cambiado muchísimo. Y hoy no solo es el O157, sino que son todas aquellas bacterias que tengan la posibilidad de producir chigatoxina y particularmente chigatoxina 2. Bueno, y ahí apareció David, que está con una cara de niño que ya no la tiene, aunque él prefirió que pusiera esa foto porque fue en ese momento cuando empezamos a trabajar. David Montero es colombiano y llegó a hacer su magíster primero y después su doctorado. Ha tenido muchísimos reconocimientos, fue reconocido como la mejor tesis de la Sociedad Chilena de Microbiología y hace muy poco tiempo fue reconocido como la mejor tesis de doctorado de la Academia de Ciencias. Así que tiene un palmarés bien interesante, David, y ha trabajado muchísimo también en el laboratorio. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó los sueros de los pacientes y los enfrentó contra proteínas de membrana externa de diferentes tipos de STEC, que representan los grupos más importantes que causan daño a nivel mundial. Y los enfrentó contra estas proteínas, y apoyado por el doctor José Luis Puente, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de México, que me acompañó en la dirección de la tesis de David. Entonces David lo que hizo fue caracterizar las proteínas que respondían a estos sueros, a sueros en fase convaleciente. Por lo tanto, son proteínas que durante la infección se produjeron durante la infección y el sistema inmune generó una respuesta. Entonces, se hizo estos geles en 2 dimensiones, donde se identificaron proteínas reconocidas por estos sueros, se fusionaron estas 4 imágenes, y esa imagen fusionada se enfrentó con las proteínas de membrana externa de una coli comensal. Y utilizando un software de Bionumerics, uno de los módulos de Bionumerics, pudimos diferenciar aquellas proteínas que eran exclusivamente de cepas patógenas y que no están presentes en colis comensales, porque desde ya teníamos la idea de una vacuna. ¿Cómo buscar una vacuna para prevenir la infección? Y los puntitos azules que están acá son proteínas exclusivas de cepas patógenas. Y esas proteínas están mencionadas en esta tabla, ¿ya? Y son factores de virulencia. Y uno de los principales factores de virulencia es ONT, que ahora lo sabemos. Es una proteasa que lo que hace es clivar el péptido LL37, que es un péptido antimicrobiano que tenemos todos nosotros en todas nuestras mucosas para prevenir infección por bacterias. Bueno, esta bacteria tiene una proteasa que lo cliva y lo inactiva, ¿ya? Entonces, además, describió otra proteína. Describió el gen GES, que codifica para una hemaglutinina.
esa hemaglutinina además participa, además de ser autoagregante, como ustedes pueden ver acá, aquí lo que se hizo fue usar la cepa HB101. Aquí está el vector de expresión PBB1, aquí está clonado GES, aquí está clonado HRA1, que es la proteína, o el gen, perdón, que codifica para la proteína que es la tipo de esta familia de hemaglutinina. ¿Y qué se pudo demostrar? Que cuando está GES, al igual que HRA1, la bacteria autoaglutina. Y esa autoaglutinación favorece la formación de biopelículas. Pero además participa en adhesión. Entonces encontró una de estas proteínas que generaba respuesta, que además de ser una autoaglutinina, era capaz de hemaglutinar y participar en procesos de formación de biopelículas, como se ve acá, donde la bacteria que tiene el vector solo no adhiere, pero sí lo hace la que está codificando para GES y para HRA1. Y bueno, David se ha caracterizado por ser muy busquilla y se fue a ver dónde estaba GES. Y lo que encontró fue algo fantástico, una isla de patogenicidad de 80 kilobases, donde está GES, donde hay otros factores de virulencia ya conocidos en coli y otras aglutininas también. Y esta isla de patogenicidad, como tiene factores que tienen que ver con aglutinación o autoagregación y adhesión, se le llamó locus de adhesión y autoagregación, que compite con el Li, que es el locus de esfacelación del enterocito o de borrado del enterocito. Entonces, cuando está la, no está Li, y cuando está Li, no está la. Y eso es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico. ¿Por qué? Porque son dos marcadores de cepas que son virulentas y que representan riesgo para la salud humana. Y tanto es así que cuando David hizo el estudio de alrededor de 470 genomas, 460 genomas de STEC, encontró que todas aquellas que tenían estos 4 módulos, porque eso es otra particularidad que tiene esta isla, está dividida en módulos. Y no todas las bacterias tienen los 4 módulos, algunas tienen 1. Las islas de patogenicidad en general son mosaicos. El Li, por ejemplo, hay cepas que tienen un Li de 37 kilobases, otras de 111 kilobases. ¿Por qué? Porque se van estructurando por módulos. Y estas cepas que tienen el La, aquellas que están asociadas a infecciones en humanos y que provocan el cuadro de síndrome hemolítico urémico, todas ellas tienen los 4 módulos. Por lo tanto, La y lo que está codificado dentro del La es un marcador de riesgo. Y eso lo dejamos plasmado en este reporte, que es el 31, que publicó la FAO en relación a colis productores de chigatoxina y donde fui invitado a participar como experto en colis productores de chigatoxina. Y todo ese trabajo quedó resumido en un parrafito que ha servido montones, que va ahora a la literatura. Hay mucha gente que está buscando el La porque es un marcador de cepas Li negativas, cepas virulentas que representan riesgo para el organismo humano. Pero a nosotros nos interesaba la vacuna y en ese sentido encontramos marcadores como KH, como OMT, que es esta proteasa, y como GES. Quisimos patentar estas proteínas, pero Pfizer ya se había adelantado. Entonces, ¿qué opción nos quedaba? Generar algo nuevo, una quimera. Y generamos quimera. Tuvimos la ayuda de Mauricio Arenas, de la Universidad de Talca, bioinformático, y David, que siguió en esto también. Y, por ejemplo, esta quimera es la fusión de OMT y GES. ¿Y qué es lo que está aquí? Aquellos epítopos inmunoreactivos que nosotros analizamos. Bueno, Pepperprint nos dio la posibilidad de encontrar para cada una de estas proteínas aquellos epítopos que eran inmunogénicos, aquellos epítopos lineales que eran inmunogénicos. Y esos epítopos lineales están contenidos en estas quimeras para OMT y GES. Y aquí, en KH,
están los epítopos lineales inmunogénicos, tanto de GES como de OMT. Y con estas quimeras, nosotros vimos si había respuesta de IgG e IgA, y ustedes pueden ver que la quimera 1, que es esta, tiene mayor reconocimiento de IgG e IgA respecto de KH, que es la proteína recombinante sola. Y la quimera 2 también lo hace, pero en menor razón que la quimera 1. Y bueno, lo que venía ahora era probar en un modelo animal si esto era efectivo o no. Y lo hicimos en ratoncito, en el modelo ratón. Aquí están las 3 proteínas, aquí está el epítope mapping que hicimos con Pepperprint, las quimeras que tienen epítopes para células B, epítopes MHC2, ¿no es cierto? Tanto la quimera 1 como la quimera 2, perdón. Y lo que hicimos fue inmunizar ratoncitos con estas quimeras, con la mezcla de las quimeras o con las quimeras en forma individual. Y luego desafiar estos ratones, primero tratarlos con antibióticos para eliminar la microbiota y que así fuera más fácil la colonización por STEC, y desafiarlos con 2 cepas. ¿Y por qué les digo 2 cepas? Porque O157 no provoca daño en modelo ratón, no provoca el daño renal en modelo ratón. Pero O91, que es otra STEC, produce una chigatoxina que se activa con el mucus. Y por lo tanto, esa chigatoxina sí provoca daño a nivel renal en los ratoncitos. Hicimos los desafíos con ambas cepas. Me van a perdonar porque esta imagen es... Aquí lo más relevante es que en todos los ratones que fueron inmunizados, hubo algún efecto protector respecto de aquellos ratones que fueron inmunizados solo con los adyuvantes. Pero lo más relevante es que en el caso de la colonización, esta baja casi 2 logaritmos en el caso de O157, y en el caso de O91, el daño a nivel renal, medido por creatinina, a los 7 días y a los 12 días es mayor en aquellos animalitos que fueron inmunizados. Incluso hay quimeras que presentan niveles de creatinina similares a los de ratones que no fueron desafiados a controles. También se hizo un análisis histopatológico, y esto lo hizo un tecnólogo médico de la Universidad de Concepción que no tenía idea de lo que estaba analizando. Y nuevamente lo que encontramos fue que el daño histopatológico mayor fue en aquellos animales que fueron inmunizados solo con los adyuvantes respecto de aquellos que fueron inmunizados con las quimeras. En este trabajo participó Ángel Oñate, inmunólogo de la Universidad de Concepción, Juan Carlos Salazar, que nos ha acompañado en todo este tiempo en el proyecto FONDEF, que fue la primera parte, y Felipe del Canto, junto a David, que también han estado desde el inicio en este proyecto FONDEF. Pero lo más bonito de esto es que Veterquímica se entusiasmó con esto y produjimos la vacuna en condiciones GMP, y esta vacuna se está ensayando en este momento en Argentina, en bovinos, en un estudio que está a cargo de la doctora Nora Lía Padola, que es parte de los colaboradores que tenemos nosotros internacionales. Y estos animales están siendo inmunizados con nuestras vacunas que están aquí, ¿ya? Que aquí nos alcanza, aquí dice Chile, pero no es Chile, es Universidad de Chile. Están siendo inmunizados, y aquí ustedes pueden ver cómo se trabaja incluso con lluvia en ir a buscar los terneros recién nacidos para tomarles muestras de sangre y de contenido fecal, para hacer tanto la parte inmune como la parte microbiológica, para ver si siguen excretando. Aquí hay un dato relevante: el 75% de 30 hembras preñadas tenían STEC. Con ese porcentaje, los bovinos, los terneros recién nacidos, antes del mes, están todos colonizados por STEC. Todos. Entonces, para nosotros es súper relevante esto, se ha hecho en ciego, por lo tanto, queremos saber ahora qué pasó con esos terneros. Nos van a mandar los sueros para que nosotros realicemos los ELISA contra las quimeras y podamos ver si hubo respuesta
en cada uno de los estadios de las inmunizaciones, porque se hicieron 3 inmunizaciones, la verdad es complicado de contárselos ahora, pero sí está todo andando para ver si funciona o no la vacuna. Todos estamos acá esperanzados con que funcione. Y para terminar, contarles en qué vamos a trabajar en el proyecto Fondesit, en el nuevo. Yo les mencioné que me interesaban las vesículas. Las vesículas bacterianas no son eliminación de detritos. Yo creo que tienen que ver más bien con comunicación. Hay un estudio preliminar donde nos ayudó Mercedes, que estaba por ahí, que lo publicamos hace un año en Microorganisms, donde pudimos ver que en diferentes cepas de E. coli, en diferentes patotipos, en sus vesículas hay proteínas que son comunes a todas y hay proteínas que son asociadas a cada patotipo y que hacen la diferencia. Por lo tanto, nosotros creemos que estas vesículas bacterianas lo que están haciendo es transportar marcadores que son patotipo específico y que se asocian con el tipo de cuadro clínico que provocan. Pero al mismo tiempo encontramos que una célula infectada con una coli adherente invasiva de Crohn modifica el contenido de proteínas de sus exosomas. Hay proteínas que se mantienen y que son proteínas marcadoras de exosomas, pero hay proteínas que son exclusivas de un exosoma de células infectadas. Es lo que estamos caracterizando ahora porque creemos que en el fondo la bacteria se comunica con la célula y en eso pueden participar las vesículas y que las células comienzan a producir exosomas que distribuyen hacia otras células y que eso pudiera ayudar en el mecanismo de patogenicidad de los coli patógenos. Aquí tenemos colaboración de Ángel, que con Ángel hemos trabajado siempre en todos los Fondesit. Ha sido súper bueno que hubiéramos decidido trabajar en conjunto. Bueno, ha sido muy positivo también contar con David en el laboratorio en todos estos periodos de tiempo. Vamos a iniciar una colaboración con Nedio Maldonado, que nos va a acompañar en este Fondesit, con Fernando Navarro, que siempre me ha pedido, o más bien me ha reclamado el que no tengamos nada publicado. En esta oportunidad es parte del proyecto Fondesit. Él es biólogo celular del CIMBESTAB, trabaja con factores de virulencia y cómo estos interactúan con las células. Y Christian Ruther, de la Universidad de Münster. Christian es el que describió cómo las chigatoxinas viajaban en vesículas bacterianas y que por lo tanto eso de una u otra manera afecta el desarrollo de vacunas contra chigatoxinas porque yendo en las vesículas están protegidas. Pero ¿qué es lo bonito del trabajo con Mercedes? Que las proteínas que describimos en vesículas bacterianas son las mismas que estamos utilizando en nuestra vacuna. Es decir, las coli que producen, las colis todas producen vesículas, pero las vesículas de coli patógenas llevan los marcadores que nosotros utilizamos como parte de nuestra quimera. No solo los anticuerpos van a ir contra la bacteria, sino que también van a ir contra las quimeras, o sea, las vesículas. Y eso potencia mucho más la actividad de lo que creemos es una buena vacuna. Eso se lo podré contar más adelante. Aquí están los colaboradores en Chile, en España, en Argentina, en México, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, Suecia, Alemania, que son los que están ahora participando con nosotros en diferentes proyectos. Mención a Mauricio Farfán del Hospital Luis Calvo Maquena, con quien hemos trabajado también durante muchísimo tiempo. Ha sido una colaboración muy, muy enriquecedora. A la gente que está en mi laboratorio, que ahí veo a Carolina y a Alejandra, que son parte importante de todo lo que nosotros podemos lograr, porque son las que están ahí para resolver siempre nuestros problemas. Así que les agradezco mucho y porque también nos ayudan a generar soluciones, eso que quede claro. ¿Ya? Soluciones e ir un poquitito más allá a veces porque aportan con su experiencia que no siempre está en el laboratorio. Los financiamientos, Fondesit, Fondef,
anillos, institutos milenios, núcleos milenios, UREDES de la Universidad de Chile, programas europeos de financiamiento, Bill y Melinda Gates, y proyectos colaborativos que ya no existen y que ojalá se retomen entre la Universidad de Chile y el CSIC. Muchísimas gracias. Y este monito que está acá lo venden en la librería que hay en la facultad por si alguno lo quiere tener de recuerdo después de esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy buena tu presentación. Es muy interesante el trabajo. Hay mucho y muchas colaboraciones, lo cual es bastante admirable. Yo tengo una pregunta, pero quisiera que también el público asistente pueda hacer sus preguntas. Y tengo una pregunta respecto de una parte de tu presentación que me llamó la atención respecto de estas E. coli enteroinvasivas y su carácter medio intracelular, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene esa característica respecto a la eficacia de los trasplantes de microbiomas? Porque esa es una estrategia que se está ensayando respecto a muchas de estas patologías. Mira, qué buena pregunta, Juan Diego, porque ayer lo discutimos con los alumnos que tuvimos una clase de microbiota. Fíjate que es lo que yo creo. El trasplante fecal, ¿por qué funciona muy bien en pacientes con Clostridium difficile? Porque el problema es Clostridium difficile y funciona muy bien. ¿Por qué no funciona o por qué no es tan eficiente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Porque el problema es el sistema inmune, no son las bacterias. Yo creo que las bacterias se suman al problema inflamatorio. Eso es lo que te podría decir. Excelente, gracias. Julio Tapia tiene la palabra. Estimado Roberto, se me ocurren de verdad dos palabras después de escucharte y verte. La primera es felicitaciones y de corazón, de corazón. Y la segunda es gracias, pero gracias por quedarte en la Chile, por hacer ese viaje de Conce para acá. ¿Ah? Así que te mando las dos palabras de mucho corazón. Y bueno, te tengo que hacer una pregunta. Te tengo que hacer una pregunta. Más bien, no sé, no es muy microbiología, o sí tiene relación con microbiología, por supuesto, pero que nos cuente si es que se sabe, no sé, ¿desde cuándo que esta coli enteropatogénica o estos tres tipos de coli están interactuando con el ser humano? ¿Es de antaño, digamos, en la historia de la humanidad, me refiero? ¿O es más o menos reciente esta interacción? Eso. Uy, y son millones, bueno, gracias y felicitaciones. Gracias, Julio. Mira, producto de leer en relación a Shigella, porque quieren cambiar la taxonomía. Shigella es una coli y la quieren cambiar, y eso ha significado que he tenido que leer en relación a Shigella, porque Shigella es un derivado de coli. En algún momento hubo una coli que cambió con este plásmido de virulencia que tiene Shigella y se desarrolló como un linaje. ¿Ya? Eso se supone que ocurrió hace miles de años atrás. Por lo tanto, las coli como tales, interactuando con organismos vivos, porque hay que pensar que las colis están no solo en el ser humano, sino que están en los mamíferos en general. Yo creo que son millones de años que está coli presente. ¿Ya? No sabría decirte con detalle cuántos millones de años ni cuántos días, pero son millones de años, sí. Se estima en 400 años desde que Shigella sonei, por ejemplo, se separó de coli. 400 años. Desde que comenzó a ser descrita clínicamente. Porque probablemente eso ocurrió hace muchísimo más tiempo que 400 años atrás. Entonces, esto siempre se habla de miles de años, de millones de años, el tema de la evolución en bacterias. Las bacterias estaban aquí hace 3.500 millones de años. El hombre apareció hace mucho menos tiempo, así que
Sí. Gracias. Enrique. ¿Me toca a mí o no? Sí, te toca. Ya. Americana. No te escuché. Muchas gracias, Roberto. Maravillosa la charla, me encantó. Y insistiendo un poquito más en el tema de los exosomas derivados de Escherichia coli, ¿qué se sabe del efecto, o sí, se sabe sobre el efecto específico de exovesículas provenientes de estas distintas cepas de tipos de Escherichia coli sobre el epitelio del hospedero? Mira, en el caso de AYEC, de la coli adherente invasiva, lo que se sabe es que las vesículas interactúan con GP96. Y ese ¿Ya? sería el punto de interacción y desde ahí hacia el interior de la célula. Son endocitadas. En el caso, ojo, no se llaman exosomas, se llaman vesículas de membrana externa, bacteriana. Los exosomas son los eucariotas. Y la verdad es que lo que nosotros queremos ver ahora es qué es lo que pasa con estas vesículas, no solo en su contenido de proteínas, sino también de RNAs pequeños. Ese es el desafío que tenemos por delante, ver qué es lo que transportan las vesículas bacterianas y qué es lo que modifican en exosomas, porque aparentemente no solo se modifica la proteómica del exosoma, sino que también su contenido de microRNA. Súper, gracias. Ahora sí, Americana. Hola. Bueno, Roberto, mis felicitaciones. Excelente Gracias. trabajo. Realmente impresionante. Te quería hacer una pregunta es con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, ¿el uso de antibióticos puede mejorar la enfermedad? Y después, ¿a qué se une? ¿Qué es lo que aprovecha la bacteria? ¿A qué molécula se une para justamente solo en esos casos producir este problema? Porque Ya, lo de los antibióticos. tú dices que es un problema inmunológico, pero ¿qué es primero, Sí, no, pero ahora te cuento. Lo que pasa es que AYEC, o sea, tratamiento antibiótico a pacientes con enfermedad inflamatoria, tengo entendido que se da, porque al menos en la descripción de los pacientes a los que yo tuve acceso, de los pacientes incluidos en el estudio de Marcela, sí había tratamiento antibiótico en algunos de ellos. En el caso de la bacteria, la coli tiene una proteína que es una fimbria, que es FIMH, es una adhesina. Y FIMH tiene afinidad por SECAM6. Y ese sería el punto de ingreso. Yo no les mostré algunas diapositivas, pero pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y colitis ulcerosa tienen sobreexpresado SECAM6 en su superficie. Y en teoría lo que ocurre es que estas bacterias, a diferencia de las colis comensales, tienen una fimbria con mutaciones que le permiten mayor afinidad por SECAM6. Y ese sería el punto en el cual se une la bacteria y posteriormente ingresa. Es lo que se supone. No todas, porque hay otras que usan otro factor de adhesión como es la fimbria LFP. No me digan ahora que me recuerde cuál es su nombre, pero también usan esa fimbria para interactuar. El punto es que las colis entre sí se transfieren información porque el LPF también está en coliproductor de chigatoxina. El coliproductor de chigatoxina probablemente también tiene la fimbria tipo 1 o alguno la tendrá, pero la diferencia es que probablemente AYEC, en todo lo otro que tiene distinto de una coli comensal, favorece la invasión en células fagocíticas y en el epitelio también. Pero SECAM6 interactúa con FIMH. La fimbria tipo 1, perdón. O sea que una inmunización de generación de IgA antifibria podría ser un tratamiento para estas personas. No, porque la fimbria tipo 1
la tienen no solo las AYEC, también la tienen las comensales. Por eso te digo yo que las AYEC tienen fimbrias tipo 1 con mayor afinidad por SECAM6 que las comensales. Ya sería un detalle, sería hilar demasiado fino como para desarrollar una vacuna que sea solo efectiva contra las fimbrias de adherente invasivo. Pero esa mayor afinidad tiene que estar relacionado con la interacción de... Sí, estoy de acuerdo. Eso sí, eso está descrito. Sí. Lo que la inmunidad discrimina entre esos residuos, entre residuos. Probablemente. No lo sé. Tenemos cepas, si quieres ver. Está bien, gracias. Gracias, Mari Carmen. Jonás. Gracias. Felicitaciones, Roberto. Muy, muy amena tu exposición y muy grata de escuchar el recorrido. Un muy bonito trabajo. En contraste a lo que preguntó Julio, a mí me gustaría, Roberto, un poco una disquisición respecto al futuro en particular de esta idea de formular una vacuna contra STEC. Y para eso quiero hacer el contrapunto con lo que estamos acostumbrados, los que estamos en el otro pasillo, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos formular vacunas contra virus, tratamos de imaginar, o por lo menos estimamos en el horizonte el potencial de erradicación de la gente. En el caso de una vacuna contra un STEC, dado el carácter no parásito estricto de las bacterias, ese horizonte no es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, el caso particular de STEC es todavía más complejo porque es una zoonosis, ¿no es cierto? Entonces, la idea de una vacuna, ¿a cuál meta es aspirable, ¿no es cierto? O sea, ¿a dónde, en el mejor de los casos, se podría llegar si es que tienes una... Sí, claro. El horizonte lo tenemos claro en ese sentido. Gracias por tu pregunta, Jonás, porque claramente una vacuna humana es muy complicada, es muy complejo de pensar. Pero la gracia es que coli productor de chigatoxina es una zoonosis. Y por lo tanto, nosotros apostamos a que la respuesta inmune en humanos debe ser similar en mamíferos en general. Y probablemente estos antígenos que fueron reconocidos, porque también están presentes en esta cepa, y los bovinos también tienen péptidos antimicrobianos del tipo LL37, probablemente nuestro foco esté en eso, en prevenir el que la bacteria forme parte de la microbiota de bovinos, porque no es que todos los bovinos tengan STEC. Lo que pasa es que en Argentina o sea, en Chile tenemos bovinos con STEC, pero no superan el 3%. Yo no sé por qué, pero en Argentina es de alrededor del 70%. Entonces sí, la vacuna está pensada en bovinos, para el área veterinaria. Inicialmente fue pensada para humanos, porque todo ha partido generado con sueros humanos. ¿Alguna otra pregunta Parece que... para Roberto? El profesor Israel había levantado la mano, Leandro. Ah, súper. Aló. Profesor Israel. El doctor Israel dijo que... Mientras se conecta, lo único que preguntar a Roberto, la proteína de la vacuna, ¿en qué la estás produciendo? ¿Dónde? ¿En qué? Ya, hasta ahora hemos pagado el servicio en GeneScript, pero ya tenemos el vector con el gen de ambas quimeras y se pueden producir acá en el laboratorio. Tenemos un acta start. Nos vamos a ahorrar bastante. La verdad es que no es tan difícil producir estas proteínas. David lo está haciendo con sus quimeras en este momento. El equipo es maravilloso y lo estamos haciendo en una coli, Clear E. coli, que es mutante para el lipopolisacárido, de tal manera que
la proteína sale libre de endotoxinas. Ahora sí, el doctor Israel. Afortunadamente esto no está funcionando. Ya lo escuchamos escuchamos, bien. doctor. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, perfecto. señor. Ah, qué bien, gracias. Gracias, doctor Vidal. Yo quisiera contarles que esto ha llegado al campo del alcoholismo. Un alcohólico está lleno de proteobacterias en su microbioma microbiota, y esto hace que el alcohólico quiera beber más. Y lo que nosotros hacemos con antibióticos podemos inhibir las bacterias intestinales y que ratas bebedoras dejen de beber. ¿Sería posible hacer una vacuna contra proteobacterias genérica? Ups. Oh, yo creo. Lo que se ha pensado hacer en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal es dar probiótico, de hecho en España ya lo están haciendo, que es una mezcla de 6 a 7 especies bacterianas, para reforzar la microbiota normal. En el fondo es permitir que se compita entre bacterias. A lo mejor en el caso de pacientes bebedores, lo que se puede hacer es pensar en el desarrollo de un probiótico donde estos pacientes recuperen aquellas bacterias que han perdido probablemente producto del alcoholismo y que compitan con aquellas que están formando parte de la microbiota. Mira, eso Pero es una vacuna... interesantísimo. Eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto lactobacillus LGG, que es un muy buen probiótico, y dejan de beber, sobre todo si los tratamos con antibiótico primero y después le damos el lactobacillus. Claro. Pero vamos a tener que poner lactobacillus en bebidas alcohólicas, parece, en alguna forma. Gracias. Vacunas por el momento no. No, Entonces. gracias a usted, gracias a usted. Gracias. Parece que no hay más preguntas. Bueno, Roberto, quisiera darte la oportunidad que vea el chat. Hay muchas felicitaciones de todos los colegas por un excelente y muy bonito trabajo y muy bonita presentación. Y en honor al tiempo, ya que no hay más preguntas, quisiera darte las gracias por esta gracias a ustedes. instancia tan importante para nosotros, y también gracias a todos por asistir. Este seminario va a quedar grabado y subido en el sitio web del ICBM y en el canal de YouTube para que lo puedan revivir. Así que, sin más que decirles, espero que tengan muy buena jornada y un excelente fin de semana próximo. Así que, un fin de semana largo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Roberto, y felicitaciones. Gracias por la Un abrazo. Gracias. Chao, chao.